Hola amigos, deseo que se encuentren muy bien. Hoy continuaremos con el capítulo 4, que trata la primera ley del movimiento de Newton, inercia. Hoy continuaremos con la sección 4.6, fuerza resultante. En ausencia de una fuerza, los cuerpos en reposo permanecen en reposo, y los cuerpos en movimiento continúan en movimiento. En términos más específicos, en ausencia de una fuerza resultante, el estado de movimiento de los objetos no cambia. Por ejemplo, si empujas con fuerzas iguales y opuestas un objeto en reposo desde lados opuestos del mismo, el objeto permanecerá en reposo. Las fuerzas se cancelan mutuamente y no existe una fuerza resultante. La combinación de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto se conoce como fuerza resultante. Es esta fuerza resultante lo que hace que cambie el estado de movimiento de un cuerpo. La figura 4.10 muestra de qué manera se combinan las fuerzas para producir una fuerza resultante. Cuando tiras en sentido horizontal con una fuerza de 10 newton de un objeto que descansa sobre una superficie sin fricción, la fuerza resultante que actúa sobre el objeto es de 10 newton. Si un amigo te ayuda a tirar también en la misma dirección con una fuerza de 5 newton, entonces la fuerza resultante es la suma de estas fuerzas, esto es 15 newton. Lo puedes ver en la figura 4.10 arriba. El objeto que se mueve como si tiraras de él con una sola fuerza de 15 newton. Pero si tu amigo tira con una fuerza de 5 newton en dirección opuesta, la fuerza resultante es entonces la diferencia de estas fuerzas, esto es 5 newton. Lo puedes ver en la figura 4.10 al centro. El movimiento resultante del objeto es el mismo que se produciría si se tirara de él con una sola fuerza de 5 newton. Sección 4.7. Equilibrio. Cuando la fuerza resultante es igual a cero. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre tu libro mientras se encuentra inmóvil sobre la mesa? No respondas que solo es su peso. Si la fuerza de gravedad fuese la única que actúa sobre el libro, este se encontraría en caída libre.
El hecho de que el libro está en reposo no significa que debe haber otra fuerza que actúa sobre él. El hecho de que el libro está en reposo nos indica que debe haber otra fuerza que actúa sobre él. Esta otra fuerza equilibra exactamente el peso del libro y produce una fuerza resultante de cero. La otra fuerza es la fuerza de soporte de la mesa. La fuerza de soporte se llama también fuerza normal. Esta fuerza actúa en ángulo recto respecto a la superficie. Normal significa en ángulo recto respecto a. Es por esto que la fuerza de soporte se describe como una fuerza normal. Como se muestra en la figura 4.11, la mesa empuja el libro hacia arriba con una fuerza que es igual al peso del libro. Cuando un objeto está en reposo y la fuerza resultante que actúa sobre él es cero, decimos que el objeto está en un estado de equilibrio. El libro en reposo está en equilibrio. ¿Empuja de verdad la mesa al libro hacia arriba? Sí, del mismo modo que un resorte empuja tu mano hacia arriba cuando lo comprimes. Observa la figura 4.11. Puedes sentir que el resorte empuja tu mano. De forma similar, un libro que descansa sobre una mesa comprime los átomos de la mesa que están en contacto con el libro, los cuales se comportan como resortes microscópicos que empujan el libro hacia arriba. Puesto que el libro está en equilibrio, la fuerza resultante que actúa sobre él debe ser cero. En realidad, la tabla empuja el libro hacia arriba con la misma fuerza con la que el libro oprime hacia abajo. Una hormiga atrapada entre el libro y la mesa sentiría que la aplastan por ambos lados, desde arriba y desde abajo. Si te cuelgas de una cuerda, los átomos de la cuerda no se comprimen. Por el contrario, la cuerda se estira y los átomos se separan. Se establece una fuerza de tensión en la cuerda. Una cuerda sometida a tensión vibra si la pulsas, como en una guitarra. ¿Cuánta tensión hay en la cuerda cuando te cuelgas de ella? Si estás en equilibrio, la tensión debe ser igual a tu peso. La cuerda tira de ti hacia arriba y la fuerza de gravedad tira hacia abajo. Puesto que las fuerzas son iguales y opuestas, se cancelan mutuamente. Permanecerás colgado sin moverte.
Supón que cuelgas ahora de una barra sostenida por dos cuerdas, como en la figura 4.12. Si no tomamos en cuenta el peso de la barra, la tensión en cada cuerda es la mitad de tu peso. La fuerza total de tensión que actúa hacia arriba, más de tu peso, más un medio de tu peso, equilibra tu peso, el cual tira hacia abajo. Cuando haces dominadas con ambos brazos, cada uno de ellos sostiene la mitad de tu peso. ¿Has intentado alguna vez hacer dominadas con un solo brazo? ¿Por qué es 2 veces más difícil? Un dinamómetro sirve también para medir la tensión. Cuando pesamos una bolsa con manzanas suspendiéndola de un resorte, la lectura del dinamómetro nos indica el peso. Considera una bolsa con 10 manzanas, 1 kilogramo, que pesa 10 newton. Cuando la bolsa cuelga de un solo dinamómetro vertical, como se muestra a la izquierda de la figura 4.13, el dinamómetro muestra una lectura de 10 newton. Si ahora colgamos la bolsa de 10 newton de un par de dinamómetros verticales, como se muestra a la derecha en la figura 4.13, la lectura en cada dinamómetro es de 5 newton. Los dos dinamómetros tiran hacia arriba con una fuerza combinada igual al peso de la bolsa, 10 newton. Puesto que la bolsa cuelga en reposo, la fuerza resultante que actúa sobre ella debe ser 0. El concepto central es este. Si una bolsa de 10 newton está en equilibrio, la resultante de las fuerzas aplicadas por un par de dinamómetros debe ser igual a 10 newton. Si los dinamómetros están orientados en sentido vertical, no hay dificultad. 5 newton más 5 newton es igual a 10 newton. Sección 4.8. Suma vectorial de fuerzas. Veamos ahora lo que ocurre cuando los dinamómetros tienen una orientación distinta de la vertical. La tensión es mayor en un par de dinamómetros no verticales y depende del ángulo que forman respecto a la vertical. La manera más fácil de entender esta situación es mediante el uso de vectores. Recuerda cómo manejamos los vectores de velocidad en el capítulo 3.
Usaremos ahora las mismas técnicas de adición de vectores aplicadas a fuerzas. Una fuerza, como una velocidad, tiene magnitud y dirección, y es una cantidad vectorial. Observa el lado izquierdo de la figura 14.4. Advierte que cuando los dinamómetros cuelgan a 60 grados respecto a la vertical, sus lecturas son de 10 newton en cada uno. El doble de tensión que en los dinamómetros colgados verticalmente. ¿A qué se debe esto? A que la suma de los dos vectores de tensión debe sostener el peso de 10 newton que se ejerce hacia arriba. La suma de los vectores debe ser 10 newton en dirección vertical. Y hacia arriba, como lo indica la diagonal del paralelogramo formado a partir de los dos vectores. Para un ángulo de 60 grados respecto a la vertical, o de 120 grados entre los dinamómetros, se requieren 10 newton de fuerza de tensión en cada dinamómetro. Cuando los ángulos son superiores a 60 grados, las lecturas de los dinamómetros son aún mayores. Observa que en el lado derecho de la figura 4.14, el ángulo respecto a la vertical ha aumentado a 75.5 grados. Con este ángulo, cada resorte debe tirar con una fuerza de 20 newton para producir la resultante vertical ascendente de 10 newton que se necesita. A medida que el ángulo entre los dinamómetros aumenta, se debe incrementar la tensión en los dinamómetros para que la resultante conserve una magnitud de 10 newton. En términos del paralelogramo, a medida que el ángulo que el dinamómetro forma respecto a la vertical aumenta, la magnitud de la fuerza de tensión debe aumentar también para que la diagonal sea la misma, 10 newton. Si entiendes esto, comprenderás por qué una cuerda para ropa puede sostener tu peso cuando cuelga verticalmente, pero una cuerda igual en posición horizontal no es capaz de hacerlo. La tensión en la cuerda casi horizontal es mucho mayor que en la cuerda vertical y por esta razón se rompe. Para cualquier par de dinamómetros, cuerdas o alambres que sostienen una carga, cuanto mayor es el ángulo que forman respecto a la vertical, más grande es la fuerza de tensión que experimentan. La resultante de las fuerzas de tensión, o la diagonal del paralelogramo que las mismas describen, debe ser igual y puesta a la carga que sostienen. Como podrás ver,
Cuando respondas las preguntas, la técnica del paralelogramo para sumar vectores produce algunos resultados muy interesantes. Sección 4.9. Otra vez el movimiento de la Tierra. En el siglo XVI o XVI, Copérnico proclamó la noción de que la Tierra se mueve. Esta controvertida idea originó muchos alegatos y debates. Uno de los argumentos en contra del movimiento del planeta era el siguiente. Considera un pájaro que está posado en la copa de un árbol alto. Abajo, en el suelo, está un gusano gordo y jugoso. El ave observa el gusano. Se deja caer verticalmente y lo atrapa. Se alegaba que esto no sería posible si la Tierra se movía como Copérnico había sugerido. Si Copérnico estuviese en lo cierto, la Tierra tendría que desplazarse con una rapidez de 107.000 kilómetros por hora para dar la vuelta al Sol en un año. Si conviertes esta rapidez a kilómetros por segundo, obtendrás 30 kilómetros por segundo. Aunque el pájaro pudiera descender desde su rama en un segundo, el gusano habría sido acarreado una distancia de 30 kilómetros por la Tierra en movimiento. Para el pájaro sería imposible atrapar el gusano en estas circunstancias. El hecho de que los pájaros atrapan gusanos desde las ramas altas de los árboles parecía ser una clara prueba de que la Tierra estaba en reposo. ¿Puedes rebatir este argumento? Sí, si utilizas la idea de la inercia. Sucede que no solo la Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo, también lo hacen el árbol, la rama del árbol, el pájaro posado en ella, el gusano que está en el suelo e incluso el aire que lo separa. Todos se mueven a 30 kilómetros por segundo. Las cosas en movimiento continúan en movimiento si no actúan sobre ellas fuerzas no equilibradas. De modo que cuando el pájaro se deja caer de la rama, su movimiento lateral inicial a 30 kilómetros por segundo no cambia. El ave atrapa el gusano y no le afecta en absoluto el movimiento de su entorno total. Ponte de pie ante un muro y salta de modo que tus pies dejen de tocar el suelo. ¿Choca contra ti la pared que viaja a 30 kilómetros por segundo? ¿Por qué no? Porque tú viajas también a 30 kilómetros por segundo antes, durante y después de tu salto.
Los 30 kilómetros por segundo son la rapidez de la Tierra respecto al Sol, no la rapidez del muro en relación contigo. Hace 400 años, estas ideas presentaban dificultades para las personas de la época, no solo porque no reconocían el concepto de inercia, sino además porque no estaban acostumbradas a viajar en vehículos de alta velocidad. Los viajes lentos y accidentados, en carretas, tiradas por caballos, no se prestan para realizar experimentos capaces de poner de manifiesto la inercia. Hoy en día lanzamos al aire una moneda en un automóvil, un autobús o un avión que se desplaza a gran velocidad y atrapamos las monedas que se mueven verticalmente como los haríamos si el vehículo estuviera en reposo. Vemos confirmada la ley de la inercia en el hecho de que el movimiento horizontal de la moneda, antes de arrojarla, mientras está en el aire y después de atraparla, permanece invariable. La moneda viaja con nosotros. La fuerza vertical de la gravedad afecta solo el movimiento vertical de la moneda. Nuestras ideas actuales respecto al movimiento son muy distintas de las de nuestros antepasados lejanos. Aristóteles no reconoció el concepto de inercia porque no percibió que todas las cosas en movimiento siguen las mismas reglas. Este filósofo imaginó reglas diferentes para el movimiento de los cielos y para el movimiento en la tierra, y consideró que el movimiento horizontal era no natural y requería una fuerza sostenida. Galileo y Newton, en cambio, comprendieron que todas las cosas en movimiento siguen las mismas reglas. Para ellos, los cuerpos que se mueven no necesitan una fuerza para conservar su movimiento si no existe fricción. No podemos sino preguntarnos cuán distinto habría sido el avance de la ciencia si Aristóteles hubiese reconocido la unidad de todos los tipos de movimiento y el efecto de la fricción en el mismo. Con esto terminamos el capítulo número 4, que trató sobre la primera ley de Newton, del movimiento, inercia. No me resta más que agradecerles la atención puesta a esta audio, esperando que continúen estando muy bien. Y nos vemos en la siguiente sesión, donde iniciaremos el capítulo número 5, con la segunda ley del movimiento de Newton. Nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos.